Hola, 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 ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a seguir platicando acerca de farmacodinamia y en específico vamos a platicar acerca de cuáles son los factores que afectan la respuesta farmacológica, ¿no? Si se fijan, hay una gran cantidad de posibles factores que pueden estar interviniendo en la respuesta farmacológica. Si se fijan en esta imagen, pues hay varias personas de diferentes características. Por aquí vemos a una persona embarazada, aquí a alguien que tiene un bebé que está muy pequeño, aquí alguien que ya utiliza una silla de ruedas para moverse, ¿no? Asumimos que está en una etapa avanzada de su vida, igual que esta otra persona, ¿no? Que ya tiene algún problema en la espalda. Aquí vemos a alguien que tiene unos 8 años, ¿no? Más o menos, y anda jugando en una bicicleta. Aquí hay alguien que asumimos a lo mejor que tendrá unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, hay muchos factores que intervienen en la respuesta farmacológica y vamos a tratar de describirlos y analizarlos. Entonces, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Desde el inicio de esta serie de sesiones, pues hemos hablado de este proceso de liberación del fármaco, de que tiene que llegar al compartimento central a través del proceso de absorción, que desde ahí llega a diferentes lugares, entre ellos esos lugares se encuentran los receptores, donde vamos a tener esta interacción entre los ligandos, entre los fármacos y los receptores, y eso va a provocar una respuesta. Esta respuesta puede estar vinculada o puede estar afectada desde diferentes puntos de vista, entre diferentes circunstancias, factores, condicionantes que pueden hacer que las personas sean hipersusceptibles a los fármacos, sean normosusceptibles o sean hiposusceptibles. Y pues entonces hay que ir pensando cuáles son estas circunstancias que modifican la respuesta farmacológica. De inicio, tendríamos que pensar en las características de las personas, ¿no? ¿Cuáles son sus características fisiológicas o patológicas? Y entonces tendríamos que pensar en la edad, en el embarazo, en la genética, las enfermedades que tengan, cómo están sus funciones, en específico la cardiovascular, la hepática, la renal y cómo están las concentraciones plasmáticas en esta persona. ¿Por qué la edad? ¿Por qué la edad podría modificar la respuesta a los fármacos? ¿Ustedes creen que una persona de 20 años tiene el mismo funcionamiento hepático y renal que una persona que tiene 82 y que además tiene diabetes y que además tiene hipertensión, ¿no? Entonces, todos estos factores modifican algunas secuencias en el proceso, ya sea farmacocinético o farmacodinámico de el fármaco y entonces modifica el, el entorno y entonces también modifica la respuesta farmacológica. El embarazo. El volumen de distribución de un fármaco es igual en una mujer que está embarazada aquí, en una mujer que no está embarazada. Evidentemente no, ¿no? La distribución de los fármacos y la eliminación a través de la leche materna puede afectar también al neonato, ¿no? Y es algo que también modifica las respuestas farmacológicas. Aspectos genéticos de las poblaciones. Hay algunas poblaciones, la nuestra, por ejemplo, que tiene algunas modificaciones, algunos polimorfismos en la expresión de genes que son necesarios para la biotransformación de algunos fármacos, ¿no? Y entonces, aspectos genéticos poblacionales o puntuales, ¿no? De una persona que tenga algún problema específico en una enzima que hace que
modifique la respuesta a los fármacos, pues entonces es un factor que puede modificar la respuesta farmacológica. Supongamos que alguien tiene un problema que afecte la motilidad intestinal, si alguien tiene diarrea, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo va a estar el proceso de absorción de los fármacos a través del intestino delgado? ¿No? Pues prácticamente no va a existir, ¿no? No va a aparecer las cantidades, las concentraciones adecuadas del fármaco en el compartimento central y eso sin duda va a afectar la respuesta farmacológica, ¿no? Algunas otras enfermedades que son más obvias, si alguien tiene disfunción hepática o disfunciones renal o alguna alteración cardiovascular que impida ya sea los procesos de biotransformación, de eliminación o de distribución, pues entonces va a haber alteraciones de la respuesta farmacológica. Cada que veamos algún fármaco, sobre todo fármacos que requieran algún proceso especial o su toxicidad sea muy grave, pues entonces vamos a hablar de algunas especificaciones necesarias para algunos escenarios específicos de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, hay que ajustar las dosis en alguien que tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, o no se debe dar el embarazo, o tenemos que hacer algunas pruebas para ver si el fármaco es útil en esta persona porque hay muchas variaciones genéticas de acuerdo a los análisis que se han realizado de forma previa, ¿no? Las proteínas plasmáticas, que ya sabemos que en estados de proinflamación se modifican las cantidades que existen en proteínas plasmáticas y eso puede significar que existan variaciones del fármaco libre y entonces no van a tener un correcto acople a sus blancos farmacológicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la persona que va a tener este contacto con el fármaco, tenemos que tomar aspectos fisiológicos, aspectos patológicos que pueden modificar la respuesta farmacológica. ¿Qué hay con el ambiente? ¿Influirá la alimentación? ¿Ustedes creen que alguien que está bien alimentado va a contender de la misma forma o va a responder de la misma forma al estímulo que infieren los fármacos y por ende la respuesta farmacológica a lo que estamos observando? Pues ya habíamos visto que el proceso de alimentación está vinculado de forma importante con la cantidad de proteínas plasmáticas que tenemos por ahí circulando. Y además hay algunos alimentos que modifican de forma importante la biotransformación de algunos fármacos, sobre todo los que tienen que ver con citocromos. Habíamos platicado ya del jugo de toronja, por ejemplo, que es un inhibidor de los citocromos, y entonces hay algunos alimentos que van a modificar la biotransformación de los fármacos y evidentemente pueden tener o provocar una respuesta farmacológica diferente. Los ciclos circadianos, los ciclos luz-oscuridad, eh, pueden modificar la respuesta de los fármacos. Sirve que los invite a una conferencia que tendremos a finales de este mes con el doctor Efraín Campos Sepúlveda, que nos va a hablar precisamente de los ciclos circadianos y la respuesta farmacológica. La tendremos posteada en nuestra página, en la sección de la barra académica. Así es que, bueno, estén pendientes, pero bueno, eh, nos va a platicar el doctor Campos acerca de este vínculo que existe entre los ciclos biológicos y la respuesta a los fármacos. Y entonces es de interés de que ustedes sepan que hay algunas enzimas, hay algunos complejos enzimáticos que funcionan mejor de noche o hay otros que funcionan mejor de día, vinculado a estos ciclos de luz y oscuridad. Y entonces hay algunos fármacos que deben administrarse durante el día y hay otros que deben administrarse durante la noche vinculado a estos cambios en los ciclos biológicos. ¿Afectará la presión atmosférica? ¿Afectará que algunos vivamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar y haya otras personas que vivan a nivel del mar
y entonces tengan una respuesta diferente a los fármacos. Evidentemente también, además de las circunstancias del estrés o la exposición ocupacional a algunos factores, ¿no? Hay gente que está expuesta a algunos químicos, que está expuesta a radiación, que está expuesta a varias cosas, y entonces los aspectos ambientales en este cúmulo de factores, pues también puede modificar la respuesta farmacológica. Y bueno, y nosotros como médicos debemos de estar pendientes de cada uno de estos factores para ver si está en nuestras manos modificar algún factor que pueda beneficiar hacia la terapéutica. Evidentemente, los factores que dependen de los fármacos también son importantes. Su interacción con los receptores o su interacción con otros fármacos. ¿Qué tal que administramos un fármaco que impide que otro se una al receptor que nos interesa? Y entonces la respuesta farmacológica va a estar diferente, que exista interacción con otros fármacos. O que existan algunos receptores que después de estar siendo estimulados de forma continua por parte de los fármacos, modifiquen su estructura y entonces respondan diferente. Todas esas peculiaridades con respecto a la respuesta de los fármacos y su interacción con los receptores, los iremos revisando cada que veamos un fármaco en específico. Entonces, pues, ¿cuáles son estos factores que modulan y modifican los efectos de los fármacos? Pues ya dijimos, ¿no? Los fisiológicos, los patológicos, las interacciones farmacológicas y algunos alimentos que pueden interferir en diferentes sectores o en diferentes momentos de la prescripción, ¿no? Entonces, aquí hay una tablita, ¿no? Que dice, nosotros administramos la dosis que debe de ser, ¿no? Porque estudiamos farmacología y después estudiamos terapéutica y sabemos que se deben de administrar X miligramos de X fármaco para curar diferentes enfermedades y entonces después de que administramos esta dosis, pues llegan concentraciones adecuadas a los sitios de acción y entonces se exhiben los efectos farmacológicos. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar en estos diferentes momentos para que tengamos un, una respuesta farmacológica de forma diferente? Pues evidentemente si nos equivocamos en las dosis que nosotros prescribimos, entonces vamos a tener un efecto o una expresión de la respuesta farmacológica diferente, ¿no? Si el paciente no se lo toma como debe de tomárselo, pues entonces también vamos a observar una respuesta farmacológica diferente. Dentro de los factores fisiológicos, factores patológicos, factores genéticos, interacción con otros fármacos o alteraciones de los receptores vinculados a los fármacos, pues se pueden observar diferentes cosas. Ya hablamos en el asunto de la velocidad o el grado de absorción, o que sea diferente la distribución a fluidos corporales, o que sea diferente su unión a proteínas plasmáticas, o que sea diferente su metabolismo o su eliminación del cuerpo. Y también tenemos que tomar en cuenta las interacciones que ya había dicho, fármaco con el receptor, la selectividad del fármaco por el receptor, o en el caso de antibacterianos o antivirales o antiparasitarios, los posibles, las posibles cosas que puede hacer el bicho para defenderse, ¿no? Las bacterias exhiben algunos mecanismos de resistencia a los fármacos y entonces, pues también es otro de los factores que tendríamos que tomar en cuenta para determinar el éxito o no de la respuesta farmacológica que hemos planteado. Entonces, hablando de factores fisiológicos, el peso. El peso es algo importante que tenemos que analizar cuando veamos la farmacología especial, sobre todo en edades pediátricas o en edades geriátricas. Ustedes habrán notado que un pediatra calcula las concentraciones del fármaco que va a prescribir de acuerdo al peso del niño, ¿no? Y esto se debe a que pues las dosis estándar o las dosis
que nosotros utilizamos en otros grupos de edad, pues nos dan cierto margen en cuestión de la seguridad y en cuestión de la eficacia. Pero en los niños tenemos que ser muy cautos en el proceso de dosificación porque puede ser que el fármaco exhiba algunas cualidades tóxicas vinculados a la prematura función del hígado o de los riñones en edades específicas, ¿no? Evidentemente a la edad que ya platicamos, los extremos de la vida en específico son los más involucrados en el proceso de variación de la respuesta a los medicamentos. Vamos a ver que hay algunos fármacos que son particularmente más eficaces o menos eficaces, dependiendo del género que tengan los pacientes. Evidentemente también el asunto del embarazo, la lactancia, considerando los cambios en los volúmenes de distribución, por ejemplo, los ritmos biológicos que ya platicamos y los factores genéticos. Y entonces, todas estas variables pueden modificar al fármaco desde sus propiedades farmacocinéticas, ¿no? Biotransformación, distribución, absorción, excreción y desde el punto de vista farmacodinámico, es decir, su interacción con el receptor. Factores que modifican desde el punto de vista patológico, otra vez, ¿no? Alteraciones que afecten la absorción. Ya dijimos, alteraciones intestinales, ¿no? En caso de los fármacos que se puedan administrar por vía enteral, alteraciones en las proteínas plasmáticas, en casos muy específicos, ya hablamos acerca de la inflamación, los pacientes que tienen insuficiencia hepática, los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes que tienen enfermedades genéticas o inclusive algunas enfermedades que pueden afectar de forma importante la interacción de los fármacos con sus receptores. Es el caso de la enfermedad de Graves y la miastenia gravis. Ambas patologías que revisaremos en el temario. Entonces, también es importante el asunto de las interacciones farmacológicas. Si un fármaco altera la absorción de otro fármaco, ¿qué tal que el fármaco que nosotros estamos planteando, que se debe de absorber a ciertas cantidades de pH y de condiciones específicas que tienen que ver con su liposolubilidad, qué tal que las modificamos con un antiácido o qué tal que se modifican con un inhibidor de bomba de protones? Entonces, tenemos que observar las interacciones farmacológicas que nosotros podemos crear. Otra vez, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y su posible afinidad por los receptores. Hay alimentos, como ya dije, que pueden tener alguna interferencia metabólica. El caso clásico y que se tienen que aprender, el caso del jugo de toronja, que tiene una interferencia específica con citocromos. Hay otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, los lácteos, que van a modificar algunos procesos de absorción por los cambios de pH. Y hay otros que modifican el proceso de excreción porque aumentan la motilidad intestinal o la disminuyen, ¿no? Entonces, tenemos que observar este tipo de factores vinculados a cada fármaco y lo analizaremos dependiendo de cada caso. Entonces, todos estos escenarios fisiológicos, patológicos, de interacción, pues van a hacer que las respuestas farmacológicas sean de hiposusceptibilidad, de normosusceptibilidad o de hipersusceptibilidad, ¿no? Los primeros aquí, los segundos acá y los terceros acá. Entonces, tenemos que estar observando todas estas características cada que nosotros estemos en la posibilidad de prescribir un medicamento. Hay otro fenómeno que nos interesa que ustedes estén atentos a su aparición, que se llama taquifilaxia o tolerancia. En este caso, después de administrar un medicamento, se puede observar una regulación a la baja de los receptores y esto entonces significa que necesitamos
administrar más dosis de un medicamento para observar el mismo efecto farmacológico, ¿no? Y entonces yo les voy a decir, por ejemplo, cuando veamos a los nitritos orgánicos, a la nitroglicerina, a nitroprusiato de sodio, cuando se administran durante mucho tiempo, los receptores se regulan a la baja y entonces el mismo efecto no se observa al principio que a la mitad del tratamiento. Y entonces tenemos que hacer un ajuste. Y entonces, cuando veamos este tipo de casos en específicos, pues lo vamos a observar. Entonces, supongamos que esta es la primera administración de estos nitratos orgánicos. Después necesitamos aumentar la dosis para volver a encontrar el efecto máximo o aumentar la dosis dependiendo del tiempo en el que estuvimos administrando la terapia que hemos implantado. También se puede observar un proceso opuesto, el proceso de sensibilización, que es precisamente lo contrario, que nosotros necesitamos una dosis menor cada vez que administramos un medicamento en el largo plazo, ¿no? Y entonces también vamos a ver algunos casos específicos, unos casos puntuales, conforme vayamos avanzando en el temario. Hay algunas reacciones que se pueden presentar en los pacientes y generalmente tenemos que ser cautos cuando aparecen. Es el caso de las reacciones de idiosincrasia. Estas seguramente las verán en Inmuno, son unas reacciones anormales de un xenobiótico, es decir, un fármaco, que se establecen de forma peculiar en un individuo. Puede ser que tengan una extrema sensibilidad a dosis bajas o tengan una extrema insensibilidad a dosis altas. Un ejemplo que nos gusta poner es la unión de un fármaco que se une de forma covalente a las proteínas y entonces esto conduce a que se presente un apteno extraño. Aquí está un apteno, ¿no? Una molécula que tiene un bajo peso molecular, que no tiene inmunogenicidad, que tiene una baja complejidad estructural. Y cuando se combina el apteno con un acarreador, en específico la albúmina, induce una respuesta inmunitaria extraordinariamente grave, ¿no? En este caso, una respuesta idiosincrática. Y entonces la gente se hincha y no puede respirar y ya analizaremos cuál es la fisiología y el tratamiento de las reacciones alérgicas o idiosincráticas. Y entonces muchas de estas están mediadas por los aptenos y lo veremos en específico cuando veamos penicilinas. Estas reacciones adversas las podemos categorizar de la A a la G y las podemos recordar de forma fácil por sus mnemotecnias que utilizan las letras de inicio de las siguientes palabras, ¿no? Una reacción adversa de aumento, ¿no? Del inglés augmented, que es predecible y está relacionada con el mecanismo de acción. Si tenemos un fármaco que inhibe la agregación plaquetaria, la reacción que nosotros esperaríamos, una reacción adversa de categoría A, sería que la persona sangrara, ¿no? Si un fármaco inhibe la agregación plaquetaria, si se pega, va a sangrar, ¿no? Entonces, es una reacción predecible que tiene relación con el mecanismo de acción. Y las reacciones adversas de tipo B tienen que ver con la palabra bizarre, que se caracterizan por ser impredecibles, ¿no? No están relacionadas con el mecanismo de acción y obedecen a lo que les decía con anterioridad, ¿no? Puede ser una reacción vinculada a una respuesta inmune, que puede ser un apteno, etcétera. Y entonces son cosas que no nos esperamos, suceden y generalmente son graves. Una reacción adversa de tipo C, que viene de la palabra chronic, que está relacionada
con la acumulación del fármaco, ¿no? Entonces, damos fármaco, damos fármaco, damos fármacos durante un tiempo específico y entonces, después de que pasa ese tiempo, nosotros observamos la aparición de alguna reacción adversa. Por ejemplo, cuando damos durante mucho tiempo inhibidores de bomba de protones, los eh, fármacos que sirven para el tratamiento de gastritis, lo que se observa es que hay una disminución de la absorción de vitamina B y entonces la gente empieza a tener parestesias si le duelen las manos, si le duelen los pies y así, porque no se absorbe vitamina B porque no están las condiciones de pH necesarias para su absorción. Entonces, eh, aquí podríamos categorizar alguna reacción adversa de tipo C. Hay otras que son retardadas, ocurren después de cierto tiempo de administración y viene de la palabra delayed. Y hay otras que se categorizan con la letra E, que se pueden acordar porque es end of use, ¿no? Que ocurren después de que se suspende el medicamento. En este escenario, pues bueno, veremos algunos fármacos que causan algunas sensaciones de dependencia, ¿no? Y de necesitar seguir teniendo el fármaco en su sistema y entonces ocurren algunas reacciones vinculadas a que ya no se lo administramos. Hay una F que se llama, que ustedes podrán correlacionar con la palabra failure, que ocurre por interacciones farmacológicas la mayor parte de las veces, que no nos damos cuenta y administramos un fármaco o el paciente no sabe y toma algún fármaco que no prescribimos, que lo lleva a que no haya biotransformación de algún fármaco y entonces nuestra terapéutica falle. Y finalmente, las reacciones adversas de tipo G, que tienen que ver con alteraciones genéticas vinculadas a estos sistemas de biotransformación que pueden estar alterados en algunos organismos, ¿no? Entonces, si se fijan, toda esta playa de expresiones, ¿no? De reacciones pueden estar vinculadas a esto que ya platicábamos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los aspectos fisiológicos, los aspectos patológicos, los aspectos ambientales y lo que está vinculado estrictamente con la interacción del fármaco con su receptor para poder predecir la respuesta farmacológica, ¿no? Entonces, yo espero que esto les haya servido. Revisaremos cada uno de los factores que afectan al fármaco cuando los vayamos viendo cada uno en su unidad. Y de hecho, pues ya nos acercamos cada vez más a ese momento donde veremos fármacos en específico para problemas específicos de salud. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que estén muy bien.